Hola, somos K-Star News, los más rápidos en traerte las noticias del K-Pop. Esta mañana se captó una escena histórica en el Aeropuerto Internacional de Incheon. Los 7 miembros de BTS, que anoche hicieron llorar a 40.000 ARMYs en la plaza Gwanghwamun, tomaron un avión rumbo a Nueva York sin descansar ni un solo día. Con uniformes a juego, los miembros partieron mientras los fans les gritaban "Keep swimming" en el aeropuerto. Una imagen que aceleró los corazones de todos. ¿Por qué BTS se dirigió a Nueva York apenas 12 horas después de su concierto en Gwanghwamun? Hoy les revelamos todas las razones. Si se quedan hasta el final, verán el panorama completo de la era BTS 2.0, 1375 días de espera. El reencuentro completo. Antes de hablar del viaje a Nueva York, debemos repasar la emoción de anoche. El 21 de marzo, BTS ofreció un concierto gratuito en la plaza Gwanghwamun de Seúl. BTS The Comeback Live, Arirang. ¿Por qué fue histórico? Porque era la primera vez que los 7 miembros subían juntos al escenario desde el concierto Yet to Come en Busan, en octubre de 2022. Exactamente 1375 días, 3 años y 9 meses. Durante ese tiempo cumplieron su servicio militar y cada uno creció con sus proyectos en solitario. Y finalmente los 7 volvieron a estar juntos en un solo escenario. Unas 40.000 personas llenaron los alrededores de Gwanghwamun. Durante una hora, BTS interpretó las nuevas canciones de su quinto álbum, Arirang, junto con sus grandes éxitos. El concierto fue transmitido en vivo en exclusiva por Netflix a todo el mundo. Fue una noche en la que ARMYs de todos los continentes lloraron y rieron al mismo tiempo. El sincero agradecimiento de RM tras el concierto. RM publicó un extenso mensaje en Weverse, la plataforma de comunicación con fans. Comenzó diciendo: "Quiero agradecer a todos los que hicieron posible el concierto de Gwanghwamun. En especial, se disculpó y agradeció a los residentes y comerciantes de la zona que soportaron las molestias causadas por el evento. 4 años no es poco tiempo. Llevaré esa generosidad grabada en el corazón", escribió RM, provocando nuevas lágrimas entre los fans, los voluntarios ARMY que conmovieron al mundo. Y después del concierto, otra noticia conmovió al mundo. Alrededor de las 9:30 de la noche, unos 400 fans con bandas moradas que decían "Grupo de Voluntarios ARMY" salieron con bolsas transparentes a recoger basura por toda la zona de Gwanghwamun. Se organizaron voluntariamente a través de redes sociales, estableciendo sus propias rutas de limpieza y métodos de recolección. Incluso fans sin entrada al concierto vinieron solo para ayudar con la limpieza. Los voluntarios coincidieron en decir: "Los fans limpiaron tan bien que casi no había nada que recoger". 40.000 personas reunidas, ningún incidente grave, una salida ordenada y limpieza voluntaria. BTS brilló, pero ARMY brilló con ellos. BTS con uniformes rumbo a Nueva York. Solo 12 horas después de ese concierto inolvidable, esta mañana del 22 de marzo, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook partieron desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Incheon hacia Nueva York. Los miembros aparecieron con uniformes de equipo a juego. A pesar de ser temprano por la mañana, muchos ARMYs se reunieron en el aeropuerto gritando "Keep swimming". Los 7 saludaron a los fans con una sonrisa, a pesar de que debían estar agotados tras el concierto de la noche anterior. Lo que más llamó la atención fue RM, quien apareció con muletas. Se supo que durante el concierto de Gwanghwamun actuó sin ellas, lo que generó una oleada de apoyo por su profesionalismo. Primera entrada grupal a Estados Unidos en 4 años. Este viaje a Nueva York tiene un significado especial. Es la primera vez que los 7 miembros pisan suelo estadounidense juntos desde su visita a la Casa Blanca en mayo de 2022. Casi 4 años. Por eso, este viaje no es una simple agenda internacional, es el primer paso global de la era BTS 2.0. Si Gwanghwamun fue el saludo para los fans coreanos, Nueva York es el saludo para los fans de todo el mundo. La razón principal por la que BTS viajó a Nueva York: mañana, lunes 23 de marzo, se celebrará el evento Spotify X BTS Swimside. Es un evento exclusivo para fans organizado por Spotify para celebrar el lanzamiento del quinto álbum Arirang. 벌써 순환 준비가 한창입니다. 아미 여러분 준비되셨죠? 3월 27일부터 29일까지 총 3일 동안 스포티파이와 함께하는 특별한 항해가 곧 시작됩니다. 저희의 새 앨범 아리랑과 함께 크루즈 위에서의 특별한 항해가 시작될 예정인데요. 아미 여러분만을 위한 아주 프라이빗한 크루즈 항해 함께 해주시길 바랍니다. 한강의 물결을 바라보며 편안하게 저희 앨범을 즐겨주세요. 무엇보다 모든 승객 여러분들의 안전이 가장 중요하다는 점, 크루즈타 팀씨 안전요원의 안내를 꼭 잘 따라주시면 감사하겠습니다. 모두 항해를 떠날 준비가 되셨다면 출항하겠습니다.
Se realizará en Nueva York y estarán invitados aproximadamente 1000 de los oyentes más leales de BTS en Spotify. No es un evento abierto al público. Solo los oyentes fieles, seleccionados mediante los datos de streaming de Spotify, recibirán invitación. Entre los fans de BTS en Estados Unidos se vive una mezcla de expectativa y nerviosismo. ¿Seré invitado? El evento incluirá un espacio inmersivo temático del álbum Arirang, una actuación especial de los 7 miembros y una sesión de preguntas y respuestas con los fans. Este evento es significativo porque será la primera vez que BTS se presenta ante fans en Estados Unidos como grupo completo desde 2022. Para los ARMYs estadounidenses que esperaron 4 años, será un momento de ensueño. En las redes sociales ya circulan videos de fans que recibieron la invitación y no pueden contener las lágrimas. Spotify ya ha desplegado varias campañas para este comeback. Decoding Arirang, una búsqueda de mensajes de audio exclusivos de los miembros dentro de la app, y el BTS Music Quiz, disponible desde el 20 de marzo. 2 días después del Swimside, el 25 y 26 de marzo, BTS aparecerá en el programa de NBC, The Tonight Show, starring Jimmy Fallon. El programa ya publicó un video teaser el día 18 con el mensaje BTS Returns on March 25. Será la primera aparición del grupo completo en el programa en aproximadamente 4 años y 8 meses. La relación entre BTS y Jimmy Fallon es especial. ¿Recuerdan la legendaria actuación de Idol en la Grand Central Terminal de Nueva York en 2018? En 2020, durante la pandemia, también crearon momentos históricos de forma virtual. Cada vez que BTS y Fallon se encuentran, nace una leyenda. Lo notable, la estrategia global de Spotify para este comeback es impresionante. 20 de marzo, lanzamiento del álbum Arirang. 3,98 millones de copias vendidas el primer día, récord propio. 21 de marzo, concierto de comeback en Gwangwamun, transmisión mundial en Netflix, 400 ARMYs voluntarios limpiando tras el show. 22 de marzo, salida a Nueva York, primera entrada grupal a Estados Unidos en 4 años. 23 de marzo, Spotify Swimside, evento exclusivo para 1000 fans. 25 a 26 de marzo, The Tonight Show con Jimmy Fallon, 2 días consecutivos, todo esto en 72 horas. No es un simple comeback, es una operación global, meticulosamente diseñada, y esto es solo el comienzo. BTS ya anunció su gira mundial 2026 a 2027, con más de 70 fechas por Asia, Norteamérica, Sudamérica, Australia y Europa a partir de abril. 3,98 millones de copias, Spotify dominado, iTunes número 1 en 88 países, 40,000 fans en Gwangwamun, show de drones en Nueva York, Swimside, Jimmy Fallon. El regreso del rey no es una exageración. Los números lo demuestran. La era BTS 2.0 ha comenzado oficialmente. Hasta aquí el resumen completo de por qué BTS viajó a Nueva York, su agenda y toda la emoción de Gwangwamun. Las noticias sobre el evento Swimside de mañana y el show de Jimmy Fallon se las traeremos primero aquí en K-Star News. Si eres fan del K-pop, suscríbete y dale like ahora. Es un gran apoyo para nosotros. Los amamos a todos. Adiós.